Bueno, mis hermanos, vamos a dar inicio a este estudio que llevo hace rato, gracias al Señor Jesús. Hace unos días estábamos escudriñando sobre este tema del Apocalipsis. En el capítulo 1 estábamos hablando sobre a Dios no lo ha visto nadie. A Dios no lo ha visto nadie. A Dios nadie le ha visto. Entonces eso quedó pendiente para que lo termináramos. Ese pasaje viene a través de la lectura del libro de Apocalipsis en el capítulo 1, donde dice, y quiero enfocarme en esta parte, aquí, versículo 13, Apocalipsis 1:13, y era lo que estábamos leyendo en aquel momento, hace como unas 4 semanas tal vez, sobre si a Dios nadie lo ha visto, y cuando escudriñamos esa parte, específicamente hablábamos de cómo Juan había visto al Señor y él lo describía al Señor Jesús a través del capítulo 1. Empieza a hacer una descripción del Señor Jesucristo. Entonces, en el versículo 13, aquí en el versículo 13 hay una parte que dice así. Dice, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Eso está en Apocalipsis 1:13. Apocalipsis 1:13. Juan dice que vio a uno semejante al Hijo del Hombre. Semejante al Hijo del Hombre. A través del tiempo se nos ha dado una enseñanza muy interesante, en donde siempre queda esa incógnita de si Dios tiene una apariencia o no tiene una apariencia, o sencillamente cómo es Dios, de acuerdo a la Escritura, ¿no? Yo tengo que hacer claridad en esto, me estoy refiriendo a lo que dice la Escritura. Quizá haya cosas que, la palabra de Dios dice que hay cosas ocultas que pertenecen al Señor. Hay muchas, y dice, y las reveladas pertenecen a nosotros. Entonces, ¿habrán cosas que nosotros no conocemos de Dios? ¿Qué piensa usted? ¿Habrán cosas que no conocemos de Dios? ¿Habrán cosas que no conocemos? ¿O todo lo conocemos? Recuerden que hay un pasaje en la palabra de Dios que dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo. ¿En dónde está eso? ¿Quién me quiere regalar ese pasaje? En la primera carta de los Corintios, capítulo 2, versículo 9. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 9. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Escudriñando esta enseñanza, encontré muchas cosas hermosas, muy interesantes. ¿Es Dios un espíritu? Eso es una pregunta bastante interesante, ¿no? ¿Quién me quiere decir, quién me quiere hablar algo sobre eso? ¿Es Dios un espíritu? Y cuando digo es Dios un espíritu, ¿a qué estoy haciendo referencia? ¿O cómo lo interpreta usted? Cuando la palabra dice, o cuando hago la pregunta que si es Dios un espíritu. ¿Habrá una descripción de Dios en la palabra? ¿Habrá una descripción? ¿Puedo encontrar la descripción del Señor en su palabra? Dice, a ver qué más, a ver si meditamos también sobre esta parte. Dice el libro de Génesis capítulo 1, versículo 26. Dice, Génesis 1:26. ¿Quién me quiere leer Génesis 1:26? Pastor, yo lo leo. Gracias, mi hermana. Señor la bendiga. Dice la palabra del Señor. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Amén, mi hermana. Amén. Léame el 27, creo que el 27 también está muy relacionado. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Ok, perfecto, mi hermana. Muchas gracias. Perfecto. ¿Qué podemos pensar de este pasaje? A ver, ¿qué podemos pensar de este pasaje? Durante mucho tiempo se han dado doctrinas, teologías, interpretaciones. Algunos dicen que allí hay una teofanía
Y bueno, se usan términos teológicos como esos que la verdad no vienen al caso. Soy muy poco dado a hablar términos teológicos porque pues no edifican. Los términos teológicos no edifican, todo lo contrario, confunden, traen confusión. Si nos ceñimos solamente a la palabra de Dios, vamos a entender mucho mejor, o vamos a entender. Y creó a Dios, a ver, Génesis 1:26, ¿qué dice? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. O sea, ¿de qué me está hablando el pasaje? A ver, ¿quién me quiere explicar esa parte del pasaje? ¿De qué me está hablando el pasaje? ¿Quién se arriesga? ¿Somos nosotros hechos a la imagen de Dios? O sea, ¿qué quiere decir eso? ¿Somos semejanza de Dios? ¿Qué querrá decir eso? A ver, ¿quién me quiere decir? ¿Por qué Dios solamente hizo al ser humano a imagen y semejanza suya? ¿Por qué los animales y las otras criaturas el Señor no las hizo a su imagen? Nunca dice, hagamos a un árbol a nuestra imagen. No, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Tendrá el Señor una imagen parecida a la nuestra o no la tiene parecida a la nuestra? Pastor, pues para no complicar la palabra, Pastor, ¿me oye? Ya, ahí la escuchamos, mi hermano. ¿Sí me escucha? Ahí la escuchamos. Pastor, yo, o sea, primero, pues, o sea, por medio de ustedes el Señor nos ha enseñado, tendríamos que ver si realmente dice que esa imagen y semejanza del Señor, porque acordémonos que como la escritura la tomaron otras personas, entonces no sabemos si realmente dice eso. Yo realmente no sabía, no sé leer la escritura lineal, no sé inglés, pero entonces habría que saber si realmente dice que es a su imagen y semejanza, ¿no? Porque las personas dicen, ellos, o sea, la mayoría de personas utilizan eso y dicen que Dios es igual a nosotros, pero también viene la parte donde el Señor Todopoderoso se hizo carne como nosotros, pero cuando vino, como cuando vino a ofrecerse como sacrificio, tomó forma de carne, de ser humano, ¿sí? Como nosotros, como Él nos había creado a nosotros. Entonces, yo digo eso. Primero, habría que saber si es la voluntad del Señor Jesús y nos dé conocimiento si realmente en la lineal dice eso. Si ya de verdad dice eso y el Señor lo escribió por medio de los profetas así, y el Señor lo dice, que somos semejanza, que somos imagen a Él, es porque sí es así. Pero si lo escribió un hombre, no es así. No sé si me hago entender un poquito. Sí, mi hermana, yo le trato de entender, sí, correcto, yo le trato de entender. Yo tengo una pregunta. Porque ¿sabe? Pastor, ahorita cuando leo Génesis, sí, hay una parte que se lee donde dice que imagen al hombre hizo, mujer y hombre hizo. Y esa parte, como usted lo decía ahorita, la toman las personas para decir que Dios no es hombre ni es mujer. Y eso es algo que es como que sacado de una mente sin el conocimiento del Señor Jesús, ¿sí? Eso lo han sacado y eso lo usan mucho, esa parte, porque las personas sacan parte de Dios y dar cabida al pecado, o sea, a lo que quieren hacer. Eso también tenemos que saber, o sea, es que el Señor, o sea, con las cosas del Señor Jesús tenemos que tener mucho, como dice Él, ¿no? O sea, se nos fue ahorita, el temor del Señor Jesús. Okay. Entonces, esa parte también la han tomado mucho, entonces tendríamos que saber si realmente, yo sé que el pastor tiene ahí la lineal y no sé si podríamos mirar si realmente si dice eso en la escritura.
Interesante, mi hermana. Muchas gracias. Ahorita tratamos de mirarlo. Sí, está muy interesante lo que su merced nos dice. Hay una cosa que su merced dijo. Dijo que el Señor había venido y se había manifestado. ¿Cómo fue que nos dijo? En cuerpo, en carne. ¿Cómo fue que nos dijo por primera vez? Sí, su merced. O sea, el Señor Jesús dijo por medio de los profetas que él era el cordero que iba a ser inmolado por él mismo. Okay. Pero él para venir tenía que tomar la forma, o sea, tenía que volverse carne como nosotros, humanos, o sea, no sé cómo explicar. No, yo lo entiendo, sí, señora. Para poder hacer. Sí, mi hermana, le entiendo perfectamente. Allí tengo una pregunta muy interesante. Eso lo dice el Señor también. Gracias, mi hermana, sí, así es, total. Sencillamente eso me trae a mí un cuestionamiento, ¿no? El tiempo bíblico es tiempo de escudriñar la Escritura, ¿no? De profundizar en la Escritura. Hay un cuestionamiento que trae tal vez para cada uno de nosotros. Es verdad, la palabra de Dios dice, Dios se fue manifestado en carne, ¿cierto? Bueno, allá hay una cuestión, manifestado en carne como nuestra carne, ¿cierto? Eso dice la palabra de Dios. Dios fue manifestado en carne. Entonces, ¿cuándo ocurrió eso? Se manifestó en carne nuestro Señor Jesucristo. Cuando vino nuestro donde él le dice a Tomás que mira mis manos, ¿sí? Porque me has visto, has creído. Uh-huh. Ahí estaba viendo a nuestro Señor Jesucristo. Toca mi costado. Gracias, mi hermano. En Apocalipsis dice el que vivo y estaba muerto, o sea, el mismo que estuvo crucificado. Y si él dice que es nuestro Padre, pastor. Si él dice que es nuestro Padre, entonces por... Ok. Dijo Juan en el libro de Juan 20:27, dice, luego dice a Tomás, mete tu dedo aquí y ve mis manos y alarga acá tu mano y métela en mi costado, ¿correcto? Sí, pastor. Y no Juan seas 20:29. Juan 20:27, ¿cierto? Y no seas incrédulo, sino creyente. No seas incrédulo, sino creyente. Aquí me genera una pregunta bastante interesante, mire, para los hermanos, vea, para que escudriñemos y meditemos en esto. Dice que Dios se hizo carne, ¿cierto? Se hizo carne, Dios se hizo carne. Ahora, cuando el Señor se presenta a Tomás, allí en Juan 20:27, ¿era carne? Sí, Señor. Interesante, ¿no? Interesantísimo eso, ¿no? Nos pone a pensar, ¿cierto? Nos pone a pensar mucho. ¿Era carne o era espíritu? ¿Qué es? ¿O ya no fue más carne? Porque pues Él se hizo carne y entonces sigue siendo carne, porque ya ahí cuando se le presenta a Tomás, ya había resucitado el Señor, ¿cierto? Ya era cuerpo glorificado. Entonces, ¿seguía siendo carne? Pastor, buenas noches. No, pastor, ya cuando se le presentó a Tomás, él era espíritu, no era un cuerpo glorioso. Bueno, mi ya hermana, estaba en carne. Ya, vamos bien. Nuestro Señor Jesucristo nos está mostrando que es semejanza, o sea, semejanza a nosotros. Porque imagínate, dice, mira mi costado, mira mis manos. Y si es nuestro Padre, parece a nosotros, pastor. Mi hermana, bueno, muy interesante. Gracias, mi hermana. Vamos muy bien. Muchas gracias por sus aportes. Están muy interesantes. ¿Quién me quería aportar algo? ¿Mi hermano Luis Alexander? Sí, señor pastor. Creo que él era carne porque ahí la palabra deja constancia que él comió. Y deja constancia que comió pescado y miel, si no estoy mal. Bueno. Vamos interesantes. No digo que vamos muy correctamente, pero va muy interesante esto, porque allí se presenta una interrogante bastante interesante, ¿no? Cuando decimos, de acuerdo a Juan, creo que es Juan,
4:24, creo que está en 4:24, sí, creo que está en Juan 4:24. A ver si lo encuentro por aquí. Dice Juan 4:24, sí, Juan 4:24. Al parecer, es que aquí viene lo interesante, Cuando las personas dicen Dios es espíritu, ¿ahí qué están queriendo decir? Eso es lo que ve para dónde vamos. Lo interesante que es esta parte de profundizarla. Dice, Juan 4:24 dice, Dios es espíritu. ¿Qué está queriendo decir ahí? A ver quién me quiere explicar. Porque por otro lado, pues el versículo en el griego pues no lo dice de esa manera. Ya valga la aclaración de paso también, que no dice de esa manera. Así que allá hay un error de traducción. No dice de esa manera. Entonces ya por ahí hay un error. Pero sin embargo, nosotros creo que manejamos un concepto de que Dios es espíritu, pero quiero saber ese concepto cómo lo manejamos. De hecho, Dios es Dios y habita en el reino espiritual, el reino celestial, pero quiero que escudriñemos y meditemos un poco sobre esto. Cuando dice que Dios es espíritu, ¿qué está queriendo decir? ¿Qué me está queriendo decir? Ahora, vemos aquí que hay un error acá. Hay un error. ¿Cuál es el error? Dios fue manifestado en carne, ¿ok? Dios fue manifestado en carne. Y mientras estuvo en nuestra tierra, aquí en esta tierra, mientras estuvo acá, pues fue carne. Mientras estuvo acá, Él fue carne. Y habitó entre nosotros. Y fue carne. Cuando Él muere, recuerde que la palabra de Dios dice, he aquí que estuve muerto y vivo, ¿cierto? Dice, estuve muerto y vivo. Cuando Él muere, ya deja de ser carne. De hecho, la palabra de Dios dice que recibido arriba en gloria, ¿cierto? O sea, ya dejó de ser carne. Dejó de ser carne. ¿Vamos bien? ¿Hasta ahí? Dejó de ser carne. Carne ya no es carne. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y la palabra de Dios nos sigue mostrando de que Él o nosotros, mejor dicho de esta manera, seguimos siendo semejanza de Él. Seguimos siendo una semejanza de lo que el Señor Dios Todopoderoso es. ¿Por qué? Porque en el cuerpo del Señor, o en la gloria del Señor, dice la palabra de Dios que Él tiene, vea lo que los hermanos nos compartieron ahorita. Dice, mete tu dedo aquí, ve mis manos, y alarga acá tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino fiel. Ahora, quiero que busquemos también Lucas 24:39. Lucas 24:39. ¿Qué dice Lucas 24:39? Miremoslo un momentito. Dice así. Lucas 24:39. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesús. Dice. Bueno, desde el 36 vamos a leerlo. Dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Bueno, aquí ya el Señor había resucitado, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Ya había resucitado? O sea, ya había sido recibido arriba en gloria, como dice la palabra de Dios. O sea, ya estaba glorificado. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo, y aquí viene la aclaración que hace el Señor Jesús. ¿Qué les dijo Él? ¿Por qué os turbáis y vienen a vuestro corazón estas cosas, estos pensamientos? Mirad mis manos, dice Él. Miren mis manos. Vea qué interesante esto, el Señor. ¿Por qué el Señor nos muestra sus manos? ¿Por qué nos muestra sus manos? Porque sencillamente no es algo difuminado, algo etéreo, algo tal vez solamente una voz por ahí, o tal vez algo como transparente,
que como que de pronto ese era el Señor cuando ya fue glorificado, era algo ahí como un transparente, como un espíritu, como dice allí, que nadie podía tal vez ver o discernir o descifrar o describir. Dice, ¿por qué estáis turbados si vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mira mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Mira mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Mira qué interesante esto, ¿no? Mira qué interesante esto. Dice que él tenía una forma, un cuerpo, y habla de huesos. O sea, vuelve y se manifiesta el Señor a sus discípulos, y tiene carne y tiene huesos. Interesantísimo, ¿no? ¿Recuerdan el pasaje cuando el Señor se le aparece a Abraham? Génesis capítulo 17, versículo 1. Dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció el Señor y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Ok, Génesis 18, capítulo 2. Mire, ahí después del 17, ya el Señor se le aparecía a Abraham. Y en el capítulo 18, en el versículo 2 dice así. Versículo 1, 18:1 dice, después le apareció el Señor en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. ¿Quién se le apareció? Dice que se le apareció el Señor, ¿cierto? Ahora, ¿cómo se le apareció el Señor? ¿Cómo se le apareció el Señor? ¿Qué forma tiene el Señor? ¿Qué forma tiene el Señor? ¿De qué forma se le apareció el Señor a Abraham? A ver, se le apareció cuando decimos Dios es espíritu, entonces aquí viene Dios en el capítulo 18. ¿Y qué pasó? Versículo 2. ¿Qué pasó en el versículo 2? Dice el versículo 1 que se le apareció Dios a Abraham. Y en el versículo 2 dice que alzó sus ojos y miró. Y aquí, ¿Tres qué? Varones. 3 varones. Para que vayamos aclarando esto de que Dios es un espíritu sin definición, o para que vayamos ir aclarando toda esta mentira y todo este engaño, porque en la Biblia no habla de un Dios asexuado, no habla de eso. La Biblia es muy clara y habla en términos masculinos cuando se refiere a Dios, no habla en términos neutros, ni mucho menos femeninos, no habla de esa manera. No es como hoy en día que se han introducido términos tan abominables, diría yo, tan perversos para definir el género de un ser humano. Ya existe la palabra elle. Entonces, ya no es ni ella ni él, sino elle. Nació un elle. No sé si han escuchado eso. Pues eso es algo. ¿No han escuchado eso? Bueno, gloria al Señor, mi hermana, que no ha escuchado eso. Pues eso está muy de moda. Está muy de moda. Lo dicen los cantantes, los famosos. De hecho, hay un personaje colombiano, un cantante por ahí que supuestamente es un cantante de música, o es un cantante, dicen que es cristiano. Dicen que es cristiano. Es un muchacho recién casado que tiene un bigotico así todo extraño. Este personaje, que algunos dicen era cristiano, y bueno, con el cuento del cristiano y toda esta historia. Y este muchacho se casa, tiene una hija, creo que es una hija, y él dice que él no va a definir el género de su hijo o de su hija. No estoy seguro si es una hija, creo que es una hija. En este momento, para él y para su esposa,
y supuestamente ellos eran creyentes o son creyentes, supuestamente, no sé qué es lo que creen, pero la gente cree que ellos son creyentes. Él determina o denomina que su hijo o su hija ya no es un él o un ella, sino un ella. O sea, un neutro. ¿Habrá algo abominable allí? ¿Será que hay algo muy abominable allí? Pues está muy de moda este cuento del género neutro. Abominable. Totalmente abominable, porque cuando una criatura nace, inmediatamente viene con su género, o es masculino o es femenino. ¿Cierto o no es cierto? ¿O algunos están de desacuerdo con eso? ¿Alguno cree que no hay un género para un bebé? Hasta los animalitos, hasta los árboles. En los árboles también hay géneros. Hay árbol macho y hay un árbol que es hembra también. Bueno, eso es para lo que hoy en día están diciendo que Dios es un género neutro. Dios es un género neutro, dicen ellos. Y encontramos en las Escrituras que es el Padre eterno, que es el varón de guerra, que es el Rey de reyes. No dice que es la reina, o no dice que es bueno, no sé cómo definirían un género neutro en ese caso. Y aquí, en este pasaje de Génesis capítulo 18, dice que Abraham alzó los ojos y ve aquí 3 varones. No dice 3 indefinidos, no dice 3 indefinidos, no dice 3 neutros. No dice es que venían 3 neutros y entonces pues yo no tenía ni idea de qué era, si eran hombre o mujer. No como hoy en día, la verdad, a la hora de la verdad, porque hoy en día hay mujeres que parecen hombres, hay hombres que ya no se sabe, prácticamente su forma es como de una mujer. Toda esta abominación que hay hoy en día con esto de los cambios de género de los seres humanos. Bueno, eso no demuestra sino lo que dijo el Señor, que antes de su venida del mundo iba a estar como en los tiempos de Sodoma y Gomorra y como en los días de Noé. Eso es lo único que está demostrando, es eso. Pero que Dios sea neutro, eso no lo dice por ningún lado en la Biblia. En ninguna parte de la Escritura demuestra, ni siquiera se esboza, se asoma un poquito, algún pasaje a querer darnos a entender que Dios es un género neutro. Por ningún lado está eso. Siempre se ha definido en la Escritura, está totalmente definido, 100% definido en la Escritura, que Dios es un varón de guerra, es el Padre eterno. Eso lo dice claramente, para que vayamos aclarando esa parte, esos términos, ¿no? Pastor. Mi hermana. Es tanto que el Señor Jesús cuando vino tomó la carne de él, fue hombre. Fue varón, ¿no? Varón. Hombre, varón. Sí, señor. Sí, correcto. Varón. No. O sea, ahí no dice la palabra, es que van a hacer algo que no, dice que iban a ser un niño, hombre, correcto. O sea, varón. Correcto, mi hermano. No dice otra cosa, ¿no? Como su merced bien lo explica. No dice la palabra de Dios que, bueno, y una criatura que no sabemos qué van a hacer, ¿no? No dice tal cosa, ¿no? No dice eso. No dice tal cosa. Eso es una abominación delante del Señor decir tal cosa. Pero bueno, sabemos que todas estas doctrinas diabólicas y de las tinieblas, pues tratan de blasfemar de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos para dónde va todo eso. Dice el capítulo 18 en Génesis, en el versículo 2 dice, alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. 3 varones que estaban junto a él. Cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo, Señor, si ahora ha hallado gracia a tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua, lavad vuestros pies y recostados debajo de un árbol. Entonces, todos estos pasajes, y muchos otros. Bueno, y el versículo 5 dice, traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, después pasaréis, pues, por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, así como has dicho, haz así como has dicho. Dice que Abraham fue deprisa, habló con Sara y tomaron unas medidas de harina y los cocieron. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado y este dio prisa a prepararlo
y también tomó mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos y él estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Bueno, pues es este que comió, pues, ¿quién come? ¿Por qué comió? ¿Acaso si definimos a un espíritu como pensamos que es, entonces podemos decir que un espíritu como tal no debería de comer? Entonces, ¿por qué comió? ¿Por qué comió? ¿Por qué Dios come? ¿Por qué los ángeles que venían con él comen también? Vea que la definición de esta definición que nosotros traemos de Dios es espíritu, pues es una definición tal vez muy corta, muy indeterminada, cuando la palabra de Dios es muy clara en todos estos aspectos, es muy clara. Por eso les decía que analizáramos y viéramos el pasaje que dice que nosotros fuimos hechos a imagen conforme a su semejanza. Tenemos la semejanza del Señor. En Génesis capítulo 5, 1, Génesis 5:1, allí al pie de donde estábamos leyendo, Génesis 5:1 dice así, dice: ese es el libro de las generaciones de Adán. El día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. A semejanza de Dios lo hizo. El día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. O sea que nosotros, nuestra apariencia es semejante a la apariencia de Dios. ¿Es cierto eso o eso no es cierto? De hecho, ahí mismo en el capítulo 5, en el versículo 3, para definir un poquito más, para darle un poco más de claridad a esto de la semejanza, en el versículo 3 del capítulo 5 dice así, dice: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su ¿qué? Semejanza. ¿Conforme a qué? A su imagen. Y llamó su nombre Set. ¿Qué quiere decir ese pasaje? Bueno, les hablaba sobre Génesis capítulo 5, versículo 3. Génesis 5, 3. Dice así, lo voy a repetir para que, a ver si el Señor le recuerda a mi hermana. Dice: vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. A ver, ¿qué nos quiere decir? Parecido a él, pastor. O sea que Set, ¿cómo era Set? Primero era un varón, ¿no? Era un varón ¿Y qué más? ¿Qué más me dice ese pasaje? temeroso. El pasaje dice también así, mi hermana, dice, a ver, Ana, quiero que se enfoquen en esta parte. Dice: vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, y conforme a su imagen, y lo llamó Set. A ver, ¿qué me está queriendo decir ese pasaje? ¿Qué me está queriendo decir? ¿Cómo era ese hijo? ¿Perdón? Señor le bendiga, pastor. Es una réplica de su padre. Sí, bueno, su padre. Es una réplica. Muy interesante la palabra. Sí, es una imagen, es una semejanza del papá, ¿cierto? O sea que Set se parecía al papá, ¿correcto? Así es, pastor. Entonces, si yo entiendo ese pasaje, ¿qué pasa con Génesis 1:26? Génesis 1:26, lo voy a leer, dice así: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces, ¿qué voy concluyendo? De acuerdo a la palabra de Dios, ¿no? ¿Qué voy concluyendo? ¿Qué vamos concluyendo? Vamos definiendo Semejantes al Señor, o sea. que somos semejantes. Sí, eso es lo que siempre ha enseñado ese versículo, que nuestra forma física es como la de Él. Nuestra forma física es como la forma de Dios. Eso dice la palabra de Dios, ¿cierto? No nos estamos saliendo de la palabra de Dios. Eso dice la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces estamos entendiendo mucho mejor
¿Qué significa que Dios es un ser espiritual? Dios es un ser espiritual. Eso estamos definiéndolo mucho mejor. ¿Cierto que sí? Ya lo estamos entendiendo mucho mejor. Aunque Juan, el versículo de Juan 4:24, pues realmente no dice Dios es espíritu. Para que lo tengamos claro, no lo dice. No lo dice. En su texto, en el griego, no dice de esa manera. Entonces también allí encontramos un error en la traducción. No dice de esa manera. No lo dice. Pastor, ¿puedo compartir una parte de la palabra? Sí, señora, por favor. Es 1 Corintios 11. Uh-huh. 7. 1 Corintios 11:7. Sí. Dice la palabra del Señor Jesús. El hombre no debería ponerse nada sobre la cabeza cuando adora al Señor Jesús, porque el hombre fue hecho a la imagen de Dios y refleja la gloria de Dios. Y la mujer refleja la gloria del hombre. También ahí el Señor nos explica lo que el pastor está diciendo. Gracias, mi hermana. Y no solamente explica esto que acabamos de decir, mi hermana, sino que esto explica lo que hace un momento nos leía. ¿Quién nos leyó eso? ¿Fue mi hermana también cuando leyó acerca de varón y hembra? ¿Fue mi hermana? Sí, fue mi hermana, ¿cierto? Pastor, sí. Entonces, ahí también nos está diciendo el Señor Jesús que está el hombre, el varón, y está la mujer. Y la mujer a imagen del varón. Aparte. La mujer a imagen del varón, dice ahí, ¿cierto? Vea qué bonito esto como el Señor explica completamente la palabra de Dios, para que ninguno nos venga con cuentos raros y extraños y herejías y nos digan que es que de acuerdo a Génesis 1, 26, 27, Dios es un género neutro porque varón y hembra los creó. Entonces, no, aquí nos está explicando perfectamente en la primera carta a los Corintios de qué está hablando allá, ¿cierto? Nos está hablando perfectamente, nos lo explica perfectamente, para el que tenga dudas. Muchas gracias, mi hermana, por ese aporte tan valioso, tan importante. Entonces, Juan, en el libro de Apocalipsis, ¿a quién vio? Vio un espíritu, él dice que vio a, ¿qué les dije hace un momento cuando leíamos Apocalipsis? Apocalipsis capítulo 1, dice que vio a uno semejante, versículo 13, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa. Bueno, vio a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa. A Dios, que dice la palabra de Dios, ¿tiene rostro? A ver, alguien que me diga, ¿tiene rostro? Ya el Señor me está diciendo, mire, le dice bueno, leímos ahorita en Juan, cuando le habla a Tomás, Tomás, mira, toca mi costado, Tomás. Y aquí en Lucas 24 dice, pues palpad, que vea, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Ahora, es un cuerpo celestial, de acuerdo a la primera carta a los Corintios capítulo 15. Y ya la leeremos de pronto más adelante, 1 Corintios 15. Pero la pregunta que les acabo de hacer, ¿tiene el Señor un rostro? Ahí no lo dice. Sí. ¿En dónde? Ahí no habla de rostro. Ok, ¿en cuál? ¿En el pasaje que acabamos de leer, mi hermana? En el de Apocalipsis. Ok, en el Apocalipsis no habla de un rostro. Leámoslo un momentito a ver qué nos dice Apocalipsis. Dice así, y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, ¿cierto? Dice, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. O sea, tiene un vestido semejante al Hijo del Hombre, a un hombre, ceñido por el pecho con un cinto. Su cabeza, aquí entonces está hablando de la cabeza, ¿cierto? Dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos, o sea que sí tiene ojos, cabeza, cabello, como llama de fuego. Habla de pies, dice pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno. Bueno, ahí creo que dice, tiene boca, dice, de su boca salía una espada, como de 2 filos,
y su rostro era como el sol. O sea, sí tiene un rostro, ¿cierto? Dice, su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Entonces, a ver, ¿sí tiene rostro o no tiene rostro? Sí, pastor, la palabra lo dice. La palabra dice que él, yo iba a hablar ahorita de eso porque en Apocalipsis dice que él sí lo vio, o sea, que él ve, o sea, casi en toda la palabra dice que sí tiene rostro el Señor Jesús. Vamos, gracias, mi Tiene hermana. cara, Sí. tiene pies, tiene manos, tiene, o sea, todo. Por eso es imagen a nosotros, o sea, imagen al hombre. Amén, correcto. Lo que pasa es que nosotros en nuestra carne, en nuestro cuerpo, en esta carne humana que nosotros estamos, no podemos ver el rostro del Señor. Nosotros no tenemos, no se nos ha dado eso. No tenemos la gracia, la capacidad de ver el rostro del Señor. Por eso Moisés no pudo ver el rostro del Señor. Dice que hablaba cara a cara con él, que era una forma de decir, hablan el uno con el otro, están ahí frente al otro. Sin embargo, el Señor no le permitía que le viera su rostro, porque dice que no lo verá un ser viviente, uno de carne como nosotros, no puede verlo porque moriría. Entonces, eso es lo que dice la palabra de Dios. No es que Moisés no haya podido ver al Señor, lo veía al Señor, dice que con él hablaré cara a cara, o sea, lo veía. Sin embargo, no se dejó ver la cara de él, dice la palabra de Dios, porque si lo viera, él moriría. ¿Cierto que sí? Eso dice la palabra de Dios. Ahora, aquí vemos que hay algunos casos donde sí se le ha visto el rostro al Señor. ¿Y por qué no han muerto? ¿Por qué no han muerto? A ver, ¿quién me quiere decir eso? ¿Por qué no han muerto? Interesante esa pregunta, ¿no? Por ejemplo, aquí dice Mateo 18:10. Mateo 18:10. Dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos, o sea, ¿quiénes sí están viendo el rostro del Señor? O sea, Dios sí tiene un rostro. El Señor tiene un rostro. ¿Quiénes sí lo están viendo? ¿Quiénes están viendo el rostro del Señor? Mateo 18:10. ¿Qué dice? ¿Quiénes ven el rostro del Señor? Dios tiene un rostro. Tiene un rostro. Es que a nosotros nos han enseñado una teología y en esa teología nos han dicho cosas que han distorsionado la verdad. Como que no, es que Dios no se puede ver a Dios. No, a Dios nadie lo puede ver. Nadie lo puede ver. No. Pero ¿de dónde sacamos eso si la palabra de Dios dice que sí lo han visto? Sí se ha visto a Dios. Entonces, si se le ha visto a Dios, o sea que sí se le puede ver. De hecho, aquí en el libro de Mateo 18:10 dice, sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro del Padre. ¿Sí lo dice o no lo dice? ¿Cierto que sí? Sí lo dice. Y es más, dice la palabra de Dios que nosotros, cuando entremos a la presencia del Señor, cuando nosotros muramos en su gracia, nosotros lo vamos a ver. Si nosotros morimos en su gracia, le vamos a ver, lo vamos a ver. ¿Lo vamos a ver o no lo vamos a ver? ¿Ustedes qué dicen? A ver, ¿qué piensan de esta pregunta? ¿Vamos a ver al Señor o no lo vamos a ver? Sí, pastor, porque esa es la promesa del Señor para su pueblo y sus elegidos, que sí vamos a poder verlo a Él. Amén, mi hermana. Amén, mi hermana. Gloria al Señor Jesús. Amén. ¿Alguien más que quiera opinar? No les den miedo a los hermanos. No. Eso, mi hermana, no le den miedo. Vamos. Anímese. Pastor, disculpe. Y la palabra dice que todo ojo lo verá. Vea, interesante eso, ¿no? Todo ojo le verá. Wow. Los que lo traspasaron. Y los que le traspasaron. Interesantísimo eso, mi hermana. Sí. Muy bueno el aporte. Sí, señora. Dice la palabra de Dios que nosotros seremos como los ángeles. ¿Cierto que sí dice que seremos como los ángeles? ¿O no seremos como los ángeles? ¿Cómo seremos nosotros? Cuando muramos, ¿seremos como ángeles o no seremos como ángeles? Así dice la palabra. Así dice la palabra, ¿cierto? O sea que le veremos como Él es. Le veremos tal y como Él es. Ahí sí le podemos ver tal y como Él es. Allí sí le vamos a poder ver tal y como Él es. Allí sí. Dice Mateo 22, 27, 30. Dice,
Después de todos murió también la mujer en la resurrección. A la pregunta que le hicieron al Señor Jesús, ¿no? En la resurrección, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondió el Señor Jesús y les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento. Así que ese cuento que nos han traído también por allí, hay un cuento, hay una falsa doctrina, hay una teología mentirosa de que se llama el milenio, que ya hablaremos después, que por ahí hay un milenio por allí, un milenio mentiroso, un milenio engañador que enseña las religiones, lo enseñan, la mayoría de las religiones enseñan esa mentira. Si usted quiere saber si la congregación a la que usted está asistiendo le está enseñando mentiras, pregúntele. Esa es una de las tantas mentiras, ¿no? Una de las tantas. Habla sobre un milenio, eso es una mentira y es un engaño. No se lo crean. Dice, porque en la resurrección ni se casarán. ¿A cuántos no hemos escuchado por allí predicadores famosísimos? Por allí predicadores muy famosos. Por ahí hay un predicador que se llama Armando Aldusi, un mentiroso, engañador, falso profeta, ha dicho cosas de mentiras, de engaños, y enseña una doctrina totalmente errada. Así que si usted lo tiene como un ídolo, sáquese ese ídolo de su corazón, porque es un engañador y es un mentiroso. Enseña falsa doctrina, falsa teología. Su enseñanza no es bíblica, no lo es. Él es uno de los que dicen que en el tal milenio ese, pues nosotros nos vamos a casar, que uno se casa y que tendremos hijos, bueno, y una cantidad de cosas y de cuentos de que nos vamos a casar cuando el milenio y la resurrección. Eso es un montón de mentiras y engaños que traen todos estos mentirosos, que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Tienen apariencia de piedad, porque Satanás dice que se viste como ángel de luz y sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Tengan mucho cuidado con eso, mucho cuidado. Los hermanos que les gusta, les encanta andar escuchando por allí mentirosos, les gusta escuchar a Gigi Ávila, les gusta escuchar bueno, un montón de mentirosos. Yo los veo por ahí a los hermanos y digo, pero ¿qué pasa con los hermanos que no disciernen a estos mentirosos? ¿Por qué no disciernen a estos mentirosos? Son engañadores, son mentirosos. Veo uno de los hermanos, y sigue lista ahí de a quienes los hermanos por ahí andan escuchando, por ahí. Mentirosos, engañadores. Pastor, perdón, yo quiero compartir Apocalipsis, que la promesa del Señor sí vamos a ver, y el Señor Jesús tiene un rostro. Él lo dice en Apocalipsis 22:4. Dice la palabra del Señor Jesús: verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. El 5 dice: no habrá más noche ni tienen necesidad de la luz de lámpara ni la luz del sol, porque el Señor Jesús Dios alumbrará sobre ellos y reinará por los siglos de los siglos. Y esa es la promesa para el fin. Y entonces dice: verán su rostro, o sea que el Señor Jesús sí tiene un rostro, pastor. Él, si vemos casi toda la palabra, sí, que lo que decía el pastor ahorita, el Señor también promete, por eso dice que mientras estemos en este cuerpo, no vamos a poder verlo. ¿Por qué? Porque cuando el Señor nos saca de lo que éramos antes, amén, y nos ayuda a caminar en santidad, amén, dice la palabra que sin santidad nadie podrá ver al Señor. Amén. Solamente lo vamos a hacer cuando salgamos de este cuerpo. Pero sí hay que tener el Señor Jesús, pastor. Amén, amén, mi hermana. Muchas gracias. ¿Qué pasaje tan contundente? Tan contundente, mi hermana. Muchas gracias. Qué aporte tan excelente. Dice, y verán su rostro. O sea, sí tiene un rostro el Señor. Sí tiene un rostro el Señor. No es un cuerpo etéreo. No es un espíritu que es transparente, traslúcido, que nadie ve y que es como un humo ahí que como que no tiene ni forma de nada y que las personas piensan que ese es Dios. No, la palabra de Dios no nos dice eso. La palabra nos dice que sí tiene un rostro. Aquí, ve, gracias mi hermana por seguir confirmando a través de la palabra de Dios esta enseñanza. Es claro a través de la palabra de Dios. Que alguien le diga que Dios no tiene rostro, pues está mintiendo. Está mintiendo. Dios sí tiene un rostro. Sí tiene un rostro.
Estamos leyendo Mateo 22, dice, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Seremos como los ángeles de Dios en el cielo. Y aquí arribita acabamos de leer el pasaje que dice, sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro del Padre. Así que vamos enlazando y nos damos cuenta de que Dios tiene un rostro y que nosotros le vamos a ver su rostro. Vamos a ver su rostro. Pero pues eso ya es cuando nuestros cuerpos estén glorificados, transformados. Por eso la palabra de Dios en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, dice que seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta. ¿Y por qué seremos transformados? Porque es necesario que este cuerpo corruptible se vista de incorrupción, o si no, no podemos entrar al reino de los cielos y no lo podemos ver tal y como Él es. Bueno, tal y como Él es. Cuando estaba el Señor Jesús en la tierra, que se hizo carne, y fue, como nosotros lo conocemos, como el Señor Jesús, en la tierra, y que nació, y entonces que nació en un pesebre, y que bueno, entonces era hijo de María, y su padre putativo era José, y entonces creció, y el Señor, pues a la edad de, no sabemos, el Señor murió. 30 y algo, tal vez. De la edad de 30 y algo, no sabemos. Si alguien sabe a qué edad murió el Señor Jesús, por favor nos deja saber. ¿Alguien sabe? A los 33. ¿Perdón, mi hermana? Dicen que a los 33 años. Gracias, mi hermana Constanza Betancourt. Muchísimas gracias. Vea qué interesante todo esto. ¿Será que esos 33 están en la Biblia o de dónde lo sacaron? ¿Estarán los 33 en la Biblia? Eso sí no lo sé, pastor, pero siempre dicen... Gracias, mi hermana, por su honestidad y por su valentía. Así es, mi hermana. Muchísimas gracias, así es. Pues resulta que no hay ningún 33 en la Biblia. No hay. No existe eso. En ninguna parte de la Escritura, aparece que el Señor Jesús murió a los 33 años, o que tenía 33 años cuando falleció. Eso no existe. No existe tal cosa. Entonces, vea qué cantidad de cosas se nos ha enseñado que nosotros pensamos que eran verdaderas, que eran bíblicas, especialmente pensamos que eran bíblicas, pero que no están en la Escritura, no son bíblicas, como este fin de semana, que por la gracia del Señor tuvimos un tiempo maravilloso con unos hermanos y pudimos tener un compartir de la palabra de Dios, donde nos dimos cuenta de que en muchas ocasiones decimos cosas y afirmamos contundentemente cosas que decimos, es que eso está en la Biblia, pero cuando vamos a escudriñar, no está. Hablamos con una hermana este fin de semana, en ese compartir de la palabra de Dios. Entonces la hermana decía, es que la palabra de Dios dice que Dios es un caballero. Y bueno, Dios es un caballero y que por eso entonces Él nos concede libre albedrío, porque Dios es un caballero. Entonces ni lo uno ni lo otro está en la Biblia, en las Escrituras. Nunca la Biblia dice que Dios es un caballero y nunca la Biblia dice que hay un libre albedrío. Entonces vea que cómo nosotros podemos afirmar, y todos hemos caído en ese error, todos hemos caído en el error de afirmar cosas que no están en la palabra de Dios, pero que nosotros hemos pensado durante mucho tiempo en nuestro conocimiento, o en lo que pensamos que era nuestro conocimiento, que sí estaba en la Escritura, y no está. Por ejemplo, a ver, ¿qué me quiere decir? Hago esta pregunta así. ¿De dónde se cayó Pablo cuando se encontró al Señor Jesús? ¿De dónde se cayó Pablo? A ver, ¿qué me quiere decir? ¿Alguien que sepa? ¿Alguien? ¿Alguno por allí que sepa? ¿De un caballo, pastor? Gracias, mi hermana. ¿Quién fue la que contestó? Mi hermana Paula Betancourt, ¿cierto? Mi hermana Paula, muchísimas gracias por su valentía, por su honestidad también. Gracias. Así me gusta que los hermanos aporten, arriesguémonos, aportemos. Qué bueno.
Pues nunca la palabra de Dios habla de ningún caballo. Vea qué interesante. Y todos pensábamos eso. Todos pensábamos eso. Pensábamos que Pablo se había caído de un caballo. Y no existe ningún caballo por ningún lado. En ninguna parte de la escritura, en el libro de los Hechos, aparece que Pablo se cayó de un caballo. Nunca. Vea qué interesante, ¿no, mis hermanos? Nunca aparece eso. Nunca. De hecho, bueno, entre tantas cosas que uno afirma, a Pablo, ¿qué pasó? La Biblia dice que a Pablo o a Saulo se le cambió el nombre por Pablo. ¿Dice eso la escritura? Así es, mi hermano Manuel, iba caminando, así es. No había ningún caballo por ahí, no había ningún caballo. Pero a nosotros nos enseñaron que había un caballo. No había ningún caballo. A Pablo nunca le cambiaron el nombre de Saulo a Pablo, ni viceversa. Eso no existe, eso tampoco existe. Eso es mentira, no dice la escritura. Es que a Saulo se le cambió el nombre y ahora llama a Pablo. Tampoco dice eso y nosotros pensamos que... Bueno, hay mil cosas que nosotros pensábamos que eran verdades y no son verdades. No son un montón de mentiras. ¿Dónde estábamos antes de irnos a esa parte? Bueno, a esto. Cuando el Señor Jesucristo estaba en la tierra, en su tiempo en que estuvo de carne aquí en la tierra, Él tenía una apariencia física, ¿correcto? Él tenía una apariencia física. De hecho, su apariencia física era... ¿Cómo era? A ver, ¿quién me quiere decir? ¿Cómo era? ¿Cómo era su apariencia física? A ver, alguien que me quiera decir. Pastor, leí, no recuerdo si en un salmo, en algún lugar, que no era una persona físicamente atrayente. No. Eso es otro error también de interpretación de la palabra de Dios. No dice que no era... No dice eso. No. Ya sé que más o menos por dónde va la enseñanza, pero no dice que era... no dice que era feo, no dice que el Señor era feo, no dice eso, no. Pero ¿cómo era la apariencia de Él? Sí, era como un hombre, obviamente, Él era como un hombre, pero ¿qué apariencia tenía? ¿Qué apariencia tenía? A ver, ¿qué me quiere decir? ¿Qué apariencia tenía el Señor? A ver, ¿qué me quiere decir? ¿Qué apariencia tenía el Señor? El pueblo judío, bueno, cuando él se acercó a hablar con la samaritana. Muy bien, mi hermana. ¿Quién está hablando? La misma que habla ahora. Muy bien, mi hermana. Muy bien, mi hermana. ¿Cuál fue la apariencia? ¿Qué dice allí? Dice, ¿cómo tú siendo judío, cierto? Ajá, judío. ¿Cómo tú siendo judío? Eso está en Juan 4, 9. Juan 4, 9, ¿cierto? Juan 4, 9. Dice, ¿cómo tú siendo judío? O sea, ¿por qué la mujer pensaba, la samaritana, que era de otro lugar, de otro sitio, que tenían, por supuesto, otra apariencia? Ella identificó inmediatamente al Señor Jesucristo y lo identifica. No quiero entrar en detalles porque tampoco la palabra me da para entrar en más detalles. Simplemente ella lo identifica como un judío. ¿Por qué lo identificó como un judío? Porque le parecía un judío, ¿cierto? Porque le parecía un judío, por eso lo identificó como un judío. Dijo, ¿cómo tú siendo judío? Entonces sí lo identificaban como un judío. Ahora, ¿sigue teniendo él la misma apariencia? ¿Sigue teniendo No, cuando se presenta, no, o sea, ellos lo vieron como lo habían visto. O sea que sí hay un cambio. ¿A cuál? ¿A quién, mi hermana? Cuando él se presenta entre los discípulos, incluso cuando lo van a buscar a la tumba, no sé cuál Magdalena, no recuerdo bien, ella habla
con él y no lo reconoció como lo había visto antes de la muerte. No lo reconoció, correcto, mi hermana, no lo reconoció, no lo reconoció. Efectivamente, así es, no lo reconoció. Cuando era diferente, cuando estaban los discípulos camino de Emaús, dice la palabra de Dios que eran los discípulos, y no lo identificaban, no lo pudieron identificar, no sabían que era el Señor el que estaba caminando con ellos, ¿cierto? No lo identificaban, o sea que el Creo Señor... que alguien habló que la forma de él hablar, o sea, a él lo sacaron fue por una de maldad hacia ellos. Correcto. Sí, correcto, mi hermana. En la primera carta de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 2, dice así, mire, dice, primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 2, dice así, dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿En qué sentido? De que ya seremos glorificados, ¿correcto? En ese sentido está hablando, seremos semejantes a Él, seremos transformados. Recuerden lo que la primera carta de los Corintios en el capítulo 15 dice, que nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta. Entonces seremos transformados para estar de acuerdo a la semejanza de Él, seremos transformados. Entonces dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, o sea, cuando Él venga por segunda vez, seremos semejante a Él. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué dice allí? Porque le veremos tal como Él es. Tal como Él es. Vamos a verle tal como Él es. No como estaba en la carne, tal como Él es. Tal como Él es. Entonces, ¿es diferente? Claro que es diferente. Claro que es diferente. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 16, dice así. Dice así. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ¿qué pasó? Ya no lo conocemos así. Ya no lo conocemos así. O sea, ya no va a estar igual que cuando estaba en la carne. Ya no va a estar igual. No es igual. Lucas capítulo 9, versículo 28. Lucas capítulo 9, versículo 28 dice así. Dice. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacob, subió al monte a orar, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. Ya no era el mismo, inclusive estando en vida, estando en la carne, él se transfiguró, dice la palabra de Dios. Su apariencia, la apariencia de su rostro se hizo otra. Otra apariencia. Otra. Pero sigue siendo una apariencia como hijo de hombre. ¿Estamos de acuerdo? Sigue siendo otra apariencia, pero como de hijo de hombre. Por eso Juan dice, vi a uno como semejante a hijo de hombre. Y su vestido blanco y resplandeciente. ¿Hasta ahí vamos claro? ¿O hasta ahí cómo vamos? ¿Tenemos dudas al respecto de lo que hemos hablado? ¿No? Bueno, gloria al Señor Jesús. ¿Cómo vamos con esto de Dios es Espíritu? ¿Qué vamos concluyendo? Bueno, aparte de que Dios es Espíritu, pero no aparece en el versículo como tal. No dice Dios es Espíritu. En el versículo de Juan 4:24 no dice como tal Dios es Espíritu. No lo dice. Y los invito a que escudriñemos esa parte en los textos en el griego que no dice Dios es Espíritu. ¿Cómo vamos ahí? Ok, ¿cómo vamos con la interrogante de si Dios es Espíritu? ¿Cómo vamos con esa interrogante? ¿Cierto? ¿Esa es la pregunta? ¿Cómo vamos con esa interrogante? Dios es Espíritu. Dios es Espíritu. Bueno, para empezar, en Juan 4:24 no dice en el texto original Dios es Espíritu. Para empezar por ahí.
Para aclarar mucho más, en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 15, dice, vamos a leerlo un momentito, primera carta de los Corintios en el capítulo 15, dice así, versículo 40 dice, hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Entonces, hay que tener mucho cuidado y en cuenta este pasaje. Dice la palabra, una es la gloria del sol, la otra es la gloria de la luna y la otra es la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Versículo 43, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Y voy a aprovechar este pasaje para que aclaremos algo. ¿Cómo va a ser la resurrección? Porque seremos semejantes al Señor. Seremos semejantes al Señor. Entonces, ¿cómo es que vamos a ser semejantes al Señor? ¿De qué manera vamos a ser semejantes al Señor? Mire, dice así. Así también en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Entonces, primero, cuando resucitemos en gloria para ser semejantes al Señor, entonces lo primero que dice la palabra es que ya no va a haber corrupción, dice en incorrupción. Primero, nosotros cuando resucitemos en el Señor Jesús, resucitaremos en incorrupción. Primero. Segundo, dice, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Entonces va a ser un cuerpo en gloria, un cuerpo glorificado. Eso es lo segundo. Tercero, dice, se siembra en debilidad, se resucitará en poder. Entonces, vamos resumiendo. Dice, vamos a ver aquí. Dice, primero, incorrupción, glorificado, con poder. Dice, se siembra en debilidad, se resucitará en poder. Entonces, con poder, glorificado, incorrupción. No va a morir. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Entonces, cuerpo animal, cuerpo espiritual. Hay un cuerpo. Las dos palabras tienen un común denominador y es cuerpo. Tendremos un cuerpo. Así que si nos dicen que es que vamos a ser como un fantasma, no vamos a ser como ningún fantasma. No vamos a tener apariencia de fantasma, ni mucho menos. Dice que vamos a tener un cuerpo que es incorruptible, un cuerpo que es glorificado y un cuerpo que es poderoso. Eso dice la palabra de Dios. Bueno, ahí dice, hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, viviente, el posterior Adán, espíritu vivificante. Vamos a ver, para no irme más alargado con esta parte. Entonces, la pregunta que les estaba haciendo tiene que ver con... ¿Sí le respondí con este pasaje la pregunta a los hermanos? Acerca del cuerpo, de ser espíritu, de ser cuerpo celestial, pero es cuerpo. Y cuando estamos como cuerpos celestiales, dice la palabra de Dios, estamos en el reino espiritual. Por eso se llama reino espiritual, pero no significa que no tengamos un cuerpo, que eso es lo que algunos han pensado, que no tendremos un cuerpo, pero la palabra de Dios dice que sí tendremos un cuerpo. Eso es lo que quiero que entendamos con esta enseñanza de este día. Sí tendremos un cuerpo, y el Señor tiene un cuerpo. El Señor Dios Todopoderoso dice que tiene un cuerpo. Eso dice la palabra de Dios, dice que Él tiene un cuerpo. ¿Preguntas? Pastor, disculpe. Ya. Pastor, disculpe. Pastor, ¿me escucha? Ahí le escucho, mi hermana, perfecto. Bueno, muchas gracias, pastor. Pastor, tengo dos preguntas. Una, la verdad no entiendo lo de que Dios no es espíritu. Esa sí me queda a mí y me toca estudiarla, pastor. Bueno, quiero responder de primer lugar esa, mi hermana. Primero quiero responder eso. El único pasaje en la Biblia que dice Dios es espíritu es Juan 4:24. ¿Bueno? Sí. Es el único pasaje que dice Dios es espíritu. Así, lo dice literalmente, ¿correcto? Sí, pastor. Sí, no hay otro pasaje que diga Dios es espíritu. Entonces quiero primero aclararle esa parte para que no se confunda. Ese pasaje, con esa traducción,
no es correcto. No dice Dios es espíritu. No dice Dios es espíritu. Eso por un lado, para que no nos confundamos con esa parte, porque entonces, claro, pensamos, pero la palabra dice Dios es espíritu, ¿correcto? Ajá. Pero entonces, eso es como otros pasajes que han sido mal traducidos. Ese pasaje no dice Dios es espíritu, mi hermana, no dice Dios es espíritu. Dice el Padre busca tales adoradores, busca que le adoren en espíritu. Dios entonces esos adoradores en espíritu busca. Pero no dice Dios es espíritu. Ahí hay una mala traducción. Hay una totalmente incorrecta traducción acerca de Dios es espíritu. No dice de esa manera. Eso para que aclaremos y como que salgamos, sí, entiendo, para que salgamos de esa parte de la posible confusión de que la palabra dice Dios es espíritu, pero entonces, no dice Dios es espíritu. Para que aclaremos ahí, bueno. Yo también tenía la misma duda, porque en Génesis 1:2 dice, la tierra era una masa caótica y las tinieblas cubrían el abismo, mientras el Espíritu de Dios sacudía las superficies de las aguas. Entonces, no sé si me pueda como dar una explicación acerca de ese versículo. Bueno, yo creo que ahí tocaría hablar mucho más acerca de qué es ser un espíritu en la Biblia, de qué es el Espíritu de Dios, de qué es el Espíritu Santo de Dios, porque entonces allí empezaríamos a tener confusiones con respecto a una posible o a una mala doctrina que se llama la Trinidad. La doctrina de la Trinidad habla sobre un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo, y habla de un Dios en tercera persona que es el Dios Espíritu. Y entonces muchos han tomado que este Dios Espíritu es el Espíritu que se mueve por las aguas, pero en muchos pasajes, y bueno, como les digo, es importante y necesario tal vez hacer un buen estudio acerca del Espíritu. ¿Qué es el Espíritu de Dios? ¿Qué es el Espíritu de Dios? ¿Es un ente? ¿Es algo espíritu que está por ahí deambulando, dando vueltas por todos lados? ¿O es el Dios mismo? ¿O a qué hace referencia cuando dice el Espíritu de Dios? ¿Es Dios mismo moviéndose? ¿Es eso o no? Porque el Señor dice que Él va a habitar dentro de nosotros, Él mismo va a estar dentro de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que está habitando dentro de nosotros? Es la santidad de Dios, pero por otro lado la palabra me habla de que el Espíritu también es el mismo Dios, pero también la palabra de Dios, lo que pasa es que la palabra Espíritu es una palabra que viene a estar en diferentes contextos y con diferentes significados también, de acuerdo al contexto. Pastor, yo Mi también hermana. tenía esa pregunta. O sea, yo también tenía esa pregunta que hizo ahorita la hermana Esperanza, porque sí, o sea, yo sé que el Señor por la palabra lo vamos a ver y que Él sí tiene, o sea, Él se va a ver visible, que ahorita no lo podemos ver, ya, eso yo lo tengo, pero sí me quedo con eso del Espíritu, porque también hay una parte en la palabra que todavía no sé dónde queda, que dice el Señor que Él se va, pero que Él deja con nosotros a su espíritu. O sea, que Él deja así que su espíritu, bueno, no la he leído bien, pero no sé si está escrita o no, soy sincera, pero sé que esa parte, porque yo sé que el Señor es todopoderoso, omnipotente, todo, Él es todo. Pero entonces, ¿cómo está con nosotros? ¿El espíritu? El Espíritu del Señor es poderoso y puede estar en todo lado, está allá con ustedes, está acá con nosotros, está porque Él es Dios, porque es poderoso. Correcto. Con respecto al pasaje suyo, mi hermana, está en Juan 14. Juan capítulo 14. Juan capítulo 14 dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Correcto? ¿Y ese pasaje que está hablando? Vendré a vosotros. ¿Sí? Juan 14. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Aquí hay que aclarar, esta parte nos lleva a tener que aclarar qué es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es el Espíritu Santo de Dios? Eso hay que aclararlo, porque veo que hay confusión en eso. El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Es una tercera persona? ¿Es Dios mismo? ¿Son las arras del Señor en nosotros? ¿Es la santidad de Dios en nosotros? ¿Qué es?
Eso creo que hay que aclararlo, ¿cierto? El Espíritu de Dios. Eso es importante y creo que dentro de 8 días aclararemos un poquito sobre eso, para que lo tomemos con más tiempo, lo podamos despejar con más tiempo. Está interesante eso. Pero por ahora les quiero dejar la inquietud de que investiguen Juan 4:24 para que confirmemos que la palabra de Dios no dice, en ese pasaje no dice Dios es espíritu. En ese pasaje no dice Dios es espíritu. Para que lo confirmemos y tengamos claridad con esa parte. Bueno. Pastor, no es pregunta, pero sí, en algunos estudios habíamos hablado de estar en el mismo espíritu, tener el mismo sentir, el mismo conocimiento. O sea, Usted acabó de responderlo, mi hermana. Está en el mismo sentir. Lo que pasa es que, bueno, vamos a tener que aclarar un poquito dentro de 8 días esta parte del espíritu, definitivamente. Ahorita no tenemos mucho tiempo y nos quedaríamos cortos. Entonces, dentro de 8 días creo que aclararemos un poquito sobre eso. ¿Sí? Pero su merced acabó de dar la respuesta. Usted misma la dio. Un espíritu malo sería una persona que no cree en el Señor Jesús, ¿no? Un espíritu que hace lo malo, o sea, que todo lo que hace es malo. Es malo, es mala, es una persona mala, ¿cierto? Es una persona mala, eso tiene un espíritu malo, ¿cierto? Eso quiere decir un espíritu malo. Y cuando digo que una persona tiene un Espíritu Santo, ¿qué estoy diciendo? Que sigue ese ejemplo del Señor Jesús, sigue, vamos caminando. A pesar de todas las cosas que tenemos, seguimos ahí, no por nosotros mismos, sino porque el Señor nos tiene ahí para un propósito que solo el Señor Jesús conoce ya. Pero estamos caminando, vamos y hacemos lo que el Señor dice en la palabra que debemos hacer. O sea, vamos intentando y pidiéndole al Señor que podamos hacer todo lo que el Señor dice en su palabra que debemos hacer como hijos de Él. Porque el Señor Jesús es bueno, o sea, Él es poderoso. Entonces, una persona que haga eso no puede tener un espíritu malo. Y cuando hablo sobre un espíritu de mentira, un espíritu santo es apartado. ¿Perdón? Para mí el espíritu, tener el Espíritu Santo es estar apartado. Amén, es estar apartado, sí, así es. Bueno, dentro de 8 días en la voluntad del Señor Jesucristo hablaremos un poquito sobre el Espíritu. Parece interesante, parece importante, si el Señor lo permite, pero bueno, igual terminaremos también con esa parte de la enseñanza. Muchísimas gracias a todos. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, los bendiga.